Fue un día lluvioso de 1972. Cansado, con una sonrisa dibujada en su rostro, Juan Domingo Perón llegó a Buenos Aires tras 18 años de exilio. La Argentina estaba regenteada por las Fuerzas Armadas y el general Alejandro Agustín Lanusse movía sus piezas para quedarse con el país. El país acaba de vivir acontecimientos que hasta hace muy poco parecían imposibles. Pero todo fue en vano y Héctor Cámpora, representando al general Perón, asumió como presidente de la nación. Para Perón, el gobierno de Cámpora fue una sinuosa transición en donde ya aparecían los rasgos de un proceso político que terminaría en un nuevo golpe de Estado. La derecha, encabezada por José López Rega, diseñaba la AAA. La izquierda, representada por los montoneros, velaba sus armas y el líder peronista, a meses de la muerte, se perdió en su propio laberinto. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Isabel Perón sucedió al general. La actriz de variedades no sabía de política y se recostó en López Rega, que en esa época ya manejaba la AAA. La violencia se hizo constante en 1975. Los sangrientos operativos de la guerrilla y la AAA gestaron una sensación de descontrol que atravesó horizontalmente a todos los sectores de la sociedad argentina. Isabel ya era una caricatura del poder, incapaz de manejar una realidad que no tenía lógica ni destino. Entonces, alegando problemas de salud, cedió temporariamente a Ítalo Argentino Luder la presidencia de la nación. En estos momentos, la excelentísima señora Presidenta de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, firma el acta que ha leído el señor escribano general de gobierno interino.
Cuando Luder llegó a la Casa Rosada, los militares empezaron a cerrar el cerco. Las Fuerzas Armadas lograron que el presidente provisional firmara un decreto destinado a aniquilar la subversión, un eufemismo legal que escondía los conceptos de represión ilegal, desapariciones y violación de todos los derechos humanos. Con el decreto como estandarte, el ejército desembarcó en Tucumán, a donde la guerrilla se había hecho fuerte. Era cierto que la guerrilla en Tucumán complicaba la situación política, pero los militares no cumplieron con las leyes de la democracia. El ejército optó por aplicar la doctrina de la seguridad nacional, con su particular perspectiva acerca de los derechos humanos. Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi fueron dos generales que se involucraron a sangre y fuego en el operativo Independencia. Menéndez participaba de las formaciones especiales que se hacían en plena selva tucumana, destinadas a evitar que cayera la moral de la tropa frente a tantas violaciones a los derechos humanos. Buenos días. Buenos días, general. Mientras que Bussi se presentaba a sí mismo como un experto en contrainsurgencia cuando describía a su enemigo interno ante un puñado de selectos invitados del ejército argentino. Comprender por qué la subversión rural en esta parte del territorio nacional, hay que conocer sus características socioeconómicas, políticas, sociales y de otra naturaleza que les iré describiendo en un breve pantallazo. Para esa época, diciembre de 1975, Bussi y Menéndez creían que eran los representantes de Dios en la tierra y que tenían el mandato de administrar la vida y la muerte en la provincia de Tucumán. Cuando Isabelita regresó al poder, las Fuerzas Armadas ya habían decidido aniquilar al sistema democrático. Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti estaban agazapados, aguardando el momento oportuno. Tenían todo a su favor: la opinión pública, la miopía de los partidos políticos y la violencia que regaba sangre y cadáveres en todas las calles de la Argentina. El 24 de marzo de 1976 se consumó el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder e iniciaron un proceso de represión ilegal y violaciones a los derechos humanos que aún hoy conmueve a la Argentina. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Videla. Videla, Macera y Agosti exhibían una imagen sólida y homogénea ante los medios de comunicación que estaban absolutamente bajo control militar. Desde la acción psicológica montada por el proceso, la Junta de Comandantes gobernaba sin aparentes fisuras ni celos profesionales. Obviamente, se trataba de una estrategia montada por la dictadura militar.
Videla tenía el poder por su pertenencia al ejército. Masera intentaba ocupar nuevos espacios con un organizado despliegue represivo que tenía como centro de detención, tortura y muerte a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, y Agosti hacía lo que podía, oscilando entre uno y otro para evitar enfrentamientos que pudieran complicar la política de la dictadura. La guerra solapada entre Videla y Masera podía observarse sin eufemismos en la difusión de las noticias oficiales que hacía el régimen. Videla siempre aparecía como un general sensible, religioso, preocupado por la familia y la Argentina. El teniente general Jorge Rafael Videla recibió un grupo de familias que viajó a la base de Ejército Esperanza de nuestra Antártida, integrando la dotación que durante 2 años se establecerá en aquel apartado bastión argentino. La integraron, entre otros, la señora María Silvia Morelo de Palma, esposa del jefe de la base Esperanza, capitán Jorge Emilio Palma. Ya madre de 2 niños, la señora de Palma aguarda para la primera quincena de enero un bebé que podría constituirse en el primer argentino en ver la luz en la Antártida. Frente a la imagen apacible y profesional que pretendía exhibir Videla, el jefe de la Armada se presentaba a sí mismo como un guerrero capaz de luchar contra todos los enemigos de la patria, sin importar la ley ni la justicia. Masera aprovechaba muy bien su parcela de poder en la máquina informativa del régimen. Deseamos mantener las mejores relaciones con todos los países, pero ese anhelo no se cumplirá al precio de ninguna docilidad, de ninguna abdicación de nuestra soberanía en el territorio nacional. Somos pacíficos, pero no pacifistas, porque creemos que la libertad, la justicia y el derecho son los valores supremos y estamos dispuestos a luchar para alcanzarlos. Lo dijo el almirante Emilio Eduardo Masera. El almirante no solo posaba ante las cámaras como un oficial victorioso, sino que también intentaba derrochar su fe religiosa, aunque en las mazmorras de la ESMA se torturaba, violaba y mataba como si no existieran los pecados descritos en la Biblia. Avanzada la Nochebuena se oficia la misa de gallo en el hangar del rompehielo San Martín, con asistencia de la comitiva oficial y familiares. Tras el acto religioso, la cena, que vinculó a los presentes en un animado círculo fraternal. Recordamos ahora otras palabras fundamentales del comandante en jefe de la Armada. Vamos a celebrar juntos el nacimiento de Cristo, y juntos vamos a rogarle al Dios del amor, al Señor de los ejércitos, que inunde de buena voluntad el corazón de los confundidos, para que recuerden que a los hombres de buena voluntad y solo a ellos les ha sido prometida la paz. Pero el golpe de Estado no implicó únicamente a la represión ilegal. Bajo esa ajustada maquinaria del terror, el establishment impuso un modelo económico que favoreció a las importaciones, benefició a los especuladores financieros y terminó con la industria local. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El plan económico fue diseñado por José Alfredo Martínez de Hoz, un abogado de familia rancia que hizo famosa la tablita, la plata dulce y la bicicleta financiera. Obviamente, en sus discursos, Martínez de Hoz evitaba referirse a la verdadera naturaleza de su plan económico. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
La Junta tenía la suma del poder público y usaba a los medios de comunicación para machacar con una campaña de acción psicológica lineal y rudimentaria. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. La campaña de acción psicológica no solo pretendía justificar al golpe de Estado, también hacía hincapié en el plan económico y en sus eventuales beneficios para la industria argentina. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Buenos días. La liturgia del proceso se completaba con desfiles militares y los discursos de los comandantes en jefe, que se repetían en todo momento y lugar. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Así como Macera utilizaba a la ESMA para consolidar la mística de sus cuadros, Videla viajaba a Tucumán para reivindicar el operativo Independencia. El lugar y la fecha se repite. Tucumán, 24 de septiembre. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Los discursos oficiales y la represión servían para evitar las críticas internas al modelo político y económico que había impuesto la dictadura militar. Pero obviamente, este esquema de persuasión no influía sobre la información que empezaba a llegar a Europa y los Estados Unidos. Entonces, con la exclusiva finalidad de atenuar las críticas internacionales al régimen, el general Videla viajó a Washington y New York. Capital de los Estados Unidos de América durante 4 días centro de la atención política mundial. A su vecina base de Andrews llegan el presidente de la República, su señora esposa y los miembros de su comitiva, recibiendo los honores de su alta investidura.
La Casa Blanca diseñó una agenda a las medidas de las necesidades del proceso. No hubo comentarios públicos sobre la represión ilegal y sectores de la prensa argentina participaron de esa escenografía como si Videla fuera un presidente constitucional. Una hora ha durado la conversación de los presidentes Jimmy Carter y Jorge Rafael Videla de los Estados Unidos de América y de la República Argentina. Como es tradicional, el jefe del Estado americano acompaña a sus huéspedes al terminar cada entrevista hasta el automóvil, que se encuentra ubicado a escasos 20 metros de la salida de la galería de la Casa Blanca. Esta es una ceremonia tradicional y la cámara nos está mostrando el movimiento periodístico, que es sumamente intenso. Últimas palabras y el diálogo final para finalmente la despedida de los dos mandatarios. Se estrechan las manos. A unos metros el resto de la delegación que acompañó al presidente Videla, nuestro canciller, el vicealmirante Montes, el embajador argentino ante el gobierno de los Estados Unidos y asesores del presidente Carter. 2 palabras en español, señor presidente, para la televisión argentina. 2 palabras en español, por favor. Nosotros sabemos que usted habla muy bien el español. Mi esposa y yo hemos visitado a Argentina hace, yo creo, 5 años. Espero que las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos serán mejores en los meses que vienen. Mi reunión con el presidente Videla fue muy constructiva y espero que las cuestiones de poder nuclear y de derechos humanos son importantes y dificultades, pero espero que progreso vendrá temprano. ¿Qué impresión personal tiene usted del presidente Videla después de esta reunión? Es un hombre de poder, es quieto, creo que es muy inteligente y su conversación conmigo era, ¿cómo se dice? Franca también. Muchas gracias, señor presidente. Para la dictadura, fue muy fácil hacer públicas sus conclusiones de la reunión entre Videla y James Carter. La mayoría de los medios eran funcionales al proceso y los periodistas que denunciaban las torturas y las muertes desaparecían en los campos de concentración. El presidente Videla resumió más tarde en rueda de periodistas los resultados de su visita a los Estados Unidos. Este hecho histórico que nos ha tocado protagonizar, dijo, permitió concretar contactos más que cerrar negocios, abrir la instancia del diálogo. Alentamos que por vía del conocimiento directo se llegue a la real comprensión de la situación por la cual atraviesa nuestro país. Este es el mejor resultado del viaje. Como la visita a los Estados Unidos apuntaba a lograr respaldo internacional al proceso, Videla no solo se entrevistó con Carter, el dictador argentino también incluyó en su agenda a Henry Kissinger, conocido por su pertenencia al establishment económico de Wall Street. Henry Kissinger, ideólogo del derrocamiento de Salvador Allende, quería saber si Videla seguía apoyando la política económica de Martínez de Hoz, orientada a satisfacer las ambiciones de los principales grupos americanos. Cuando el exsecretario de Estado comprendió que Videla estaba alineado incondicionalmente, enfrentó a los periodistas con su conocida mirada burlona. Well, I have high regard for the President, and I found it a very interesting meeting. ¿Qué opinión personal del presidente Videla? He's a very intelligent, very dedicated man who is doing what is best for his country. Bien.
Antes de regresar a Buenos Aires, el dictador argentino decidió hacer una escala en New York. En esa ciudad, el general conversó animadamente con el mejor tenista de la historia argentina. Durante su breve visita a Nueva York, el mandatario argentino hizo lugar en su agenda para recibir al hoy proclamado monarca del tenis mundial, Guillermo Vilas. La Junta podía exhibir los resultados de la visita de Videla por los Estados Unidos, pero eso no alcanzaba para frenar la ronda de un grupo de mujeres que exigían información sobre cientos de argentinos que habían desaparecido en las mazmorras del régimen. Esas mujeres, luego conocidas como las Madres de Plaza de Mayo, no estaban en los cálculos de la dictadura militar, y Videla, que se negaba a hablar de ellas, aprovechaba la soledad del poder para espiarlas y entender qué estaban buscando. Espero a nuestros hijos que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. El dictador nunca entendió sus reclamos, porque entender hubiera implicado reconocer públicamente su responsabilidad como jefe de la represión. Entonces, cuando viajaba al exterior y debía responder sobre los desaparecidos en la Argentina, Videla articulaba un discurso parecido a un laberinto cargado de gestos cínicos y palabras vacías. Hasta que llegó una conferencia de prensa en Venezuela. Fue tanta la insistencia de los medios internacionales que finalmente el dictador reconoce por primera vez en Caracas lo que negaba recurrentemente en Buenos Aires. Carecería de sentido ético, yo quisiera ocultar a través de esta pregunta que usted me hace, o a través de la manifestación de la Iglesia Argentina, que en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Y doy al caso, por ejemplo, 5 o 6 alternativas que pueden caber para cada caso en particular. Que la persona de Marras haya desaparecido porque pasó a la clandestinidad. La dictadura podía recibir ciertas críticas en el exterior y sufrir la condena solitaria de las Madres de Plaza de Mayo, pero la sociedad acompañaba a la Junta de Comandantes y este apoyo social, basado en la ilusión de plata dulce y la ignorancia generalizada sobre la represión ilegal, terminó de consolidarse con el Mundial de Fútbol de 1978. La fiesta de todos, como tituló uno de los ideólogos del proceso, fue una planificada operación de acción psicológica que envolvió a todo el país y le permitió al proceso neutralizar las críticas que llegaban desde el extranjero. Videla y Macera se mostraban como esfinges, pero la sorpresa de Kissinger delataba la euforia de la dictadura militar. La gente saltaba y festejaba, mientras a 10 cuadras del escenario de la Vuelta Olímpica, cientos de argentinos vivían sus últimas horas en el gueto de la ESMA. Entra Luque, enganchó para Kemper, peligro, tiro, gol. El Mundial 78 dejó un rédito importante para los militares, pero sus efectos no eran eternos. Hacía falta otro proyecto distractivo y altamente emocional, y lo encontraron: declarar la guerra a Chile por el conflicto del Canal de Beagle.
La situación fue al menos paradójica. Videla y Augusto Pinochet eran socios en el operativo Cóndor. Ambos aplicaban la doctrina de la seguridad nacional y aprovechaban los medios oficiales para construir una imagen mediática que se basaba en la impunidad, la falta de información y la acción psicológica. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. Esa lógica para gobernar empujó a Videla y Pinochet a plantear un conflicto regional que pudo haber estallado hacia fines de 1978. Juan Pablo II decidió mediar entre las dos dictaduras y enviar al cardenal Antonio Zamoré, quien fue diplomáticamente delicado en sus declaraciones para no herir la compleja psiquis castrense. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita. Finalmente, la mediación del Papa frenó las ambiciones bélicas de ambas dictaduras y el conflicto quedó congelado en el tiempo. No iba a ser la única vez que la dictadura argentina, sin dinámica política, apelara a la guerra para continuar en el poder. A principios de 1979, la dictadura debió enfrentar nuevas denuncias por violaciones a los derechos humanos. La OEA envió una comisión a investigar las consecuencias de la represión ilegal que ya aparecían en informes que daban la vuelta al mundo. Esos informes no eran un secreto de Estado, pese a la presión del régimen, y solo bastaba con recorrer la Plaza de Mayo para conocer los estragos de la dictadura militar. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Para sepultar esas acusaciones ante la OEA, los militares respondieron con lo que tenían a mano, el Mundial Juvenil que se jugaba en Japón. Entonces, mientras los organismos de derechos humanos denunciaban los campos de concentración, la tortura y la muerte, un conocido relator se plegaba a la campaña oficial de la dictadura que terminó en la Casa Rosada con Videla, Diego Maradona y Ramón Díaz. Videla no solo se aprovechaba del fútbol para consolidar su poder en la Junta de Comandantes, el dictador también viajaba con la obvia intención de convencer sobre las bondades del régimen militar. Junto al presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, quien al inaugurarlo oficialmente manifestó que al hombre chaqueño, que con su imaginación creativa y con su esfuerzo están dando una prueba evidente que el país puesto de pie está empezando a andar. Los viajes de Videla no se limitaron al interior devastado de la Argentina. Convencido por Martínez de Hoz, aceptó la invitación oficial para visitar Japón. Ese episodio aún hoy se recuerda, porque Videla en el vuelo de regreso ordenó clausurar ciertos baños del avión donde había guardado los paquetes con las compras realizadas en Oriente.
Aunque Videla hacía giras de cabotaje, se reunía con el emperador Hirohito y era recibido por Carter. La dictadura estaba aislada, sin juego internacional ni aliados importantes. El proceso invitaba a quien tenía a mano, pese a su naturaleza intolerante y antisemita. En visita oficial que habría de prolongarse poco más de 2 días, llega al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el presidente de la República de Gabón, ex África Ecuatorial Francesa, señor El Hadi Omar Bongo. Hechas las presentaciones de protocolo, el jefe del Estado argentino pronunció unas breves palabras de bienvenida, las que fueron luego agradecidas por su colega gabonés. Mientras Videla forjaba su imagen mediática, un grupo de generales urdía un golpe palaciego en la Junta de Comandantes. El establishment oía crujidos en el plan económico y decidió que ya era hora de cambiar la fórmula Videla-Martínez de Hoz. Los militares aceptaron la sugerencia y convalidaron la nominación de Eduardo Viola, un oficial del ejército con olfato político que había sorprendido con ciertas declaraciones periodísticas durante una gira oficial a Venezuela. De que la nación enfrentó lo que podíamos llamar una guerra realmente sucia, realmente de características muy particulares. Una guerra que incluso no se podía llamar política, aunque sus fines fueran políticos. No se podía llamar política porque no respondía en modo alguno a lo que es el interés y el deseo de la nación argentina. Nosotros sostenemos orgullosamente de que hemos vencido en esta guerra porque hemos contado con el apoyo integral y la decisión de luchar de toda la nación argentina. El dictador se ufanaba en sus respuestas, pero los periodistas venezolanos replicaban con la información aportada por los organismos de derechos humanos que actuaban en Caracas. Ellos dicen que el sistema de torturas en las cárceles de Argentina no tiene nada que envidiarle al sistema de gobierno de Chile. ¿Qué opinión le merece usted? Yo vuelvo a repetirle lo que le dije anteriormente. La República Argentina es un país esencialmente democrático, un país cuyos gobernantes tienen un profundo respeto por los aspectos fundamentales que hacen a la democracia. Y los aspectos fundamentales que hacen a la democracia son la libertad, la justicia, el orden y la seguridad. Ninguno de esos 4 elementos, y mucho menos los 2 primeros, la libertad y la justicia, significan o involucran dentro de ellos el no respeto de lo que podemos llamar los derechos humanos. Yo rechazo terminantemente cualquier posibilidad sobre lo que se denominan torturas en la República Argentina. Viola había urdido un plan que dividió al proceso. Su intención era conducir la dictadura hasta la transición democrática y en la historia institucional de la Argentina. En este contexto, el dictador aprovechaba los almuerzos oficiales para defender la libertad de prensa y la importancia de los partidos políticos. Señores, el gobierno, el proceso de reorganización nacional tiene como objeto fundamental en este aspecto lograr una absoluta, una total libertad de prensa que espera, que considera que va a ser asumida con la debida responsabilidad. Diversos factores limitan el total ejercicio de la libertad de prensa en los actuales momentos, pero sí pueden quedar absolutamente convencidos, totalmente ciertos de que ese es un objetivo primario del gobierno nacional. Los planes de Viola duraron un suspiro. Acorralado por el alcohol y la presión de generales como Menéndez y Bussi, el sucesor de Videla empezó a sentir que perdía estabilidad. Leopoldo Fortunato Galtieri,
sonaba como su reemplazante, aunque Viola lo negara frente a las cámaras de la televisión. ¿A usted lo ha molestado la versión, los rumores acerca de presuntas desinteligencias con el teniente general Galtieri? Bueno, sí, molestar me molesta, sin ninguna duda. Me molestan porque carecen de realidad. Finalmente Galtieri logró desplazar a Viola y quedarse con el poder. Se trataba de un general mediocre, afecto a la bebida y, al igual que sus comandantes en el poder, responsable de muchísimas violaciones a los derechos humanos. Galtieri fue un ángel de la muerte y su discurso, la copia grotesca del marketing militar. Los mecanismos psicológicos que promueven el olvido de los grandes dolores humanos tienden a borrar de las memorias argentinas las imágenes de los graves sucesos que, no hace mucho tiempo atrás, laceraron a nuestro pueblo como fruto amargo de la agresión terrorista. Pero no es bueno que el olvido resulte absoluto, porque aquellos hechos, con sus tremendas consecuencias e implicancias, entrañan enseñanzas que de modo alguno pueden ser desechadas. Más aún, este acerto vale particularmente para nuestra institución, que tan alta contribución en vidas valiosas ha efectuado en esa guerra tan especial a las que fuimos empujados ante la pretensión de los apologistas del odio y la violencia de enseñorearse en nuestra gran nación. A Galtieri le encantaban las fiestas y organizar asados políticos. El general no se arrepentía de las consecuencias del proceso, pero sabía que la transición a la democracia era un hecho irreductible. Por eso, lentamente, empezó a cambiar su típico discurso castrense. Él, como en su momento fue Viola, pensó que estaba en condiciones de liderar la última etapa de la dictadura para luego designar al primer presidente del nuevo ciclo democrático. En este contexto, Galtieri utilizaba a la prensa oficial para explicar sus planes políticos. Vamos a subir la escalera de la democracia que hemos perdido, escalón por escalón. No vamos a ir atropelladamente saltando, subiendo las escaleras de 5 en 6 o en 10 escalones hasta tropezar y caer bruscamente otra vez al pie de la escalera. Galtieri tenía muy bien aprendido el guión. Unos días aparecía como un oficial preocupado por la democracia y otros como un general de la nación que podía liderar un combate de verdad, donde se habían reemplazado a los Falcon sin chapa por los tanques blindados color verde. En la parodia, el general no actuaba solo. Otros represores también intentaron demostrar que podían dar órdenes a plena luz del día, además de torturar y asesinar en los centros clandestinos de detención. Soldados argentinos que ahora están preparados en sus distintas ramas para defender con eficiencia a la patria ante cualquier contingencia. Infantes, artilleros, tanquistas, cada uno en su especialidad, pusieron de manifiesto su capacidad de combate. Forman parte del ejército argentino. Galtieri no tuvo a su favor ni un mundial de fútbol, ni a la plata dulce, pero encontró otro recurso. Inventó su propia guerra para salir de una crisis política que era inevitable. El 30 de marzo de 1982, una manifestación en Plaza de Mayo había demostrado que el proceso crujía.
48 horas después, el 2 de abril, las Fuerzas Armadas recuperaban las Islas Malvinas en un operativo que no estaba en los cálculos de nadie. Galtieri jugaba hacia adelante, el proceso huía hacia adelante y miles de chicos por una causa legítima, manipulada por un régimen que se resistía a caer, marchaban al matadero cantando el himno nacional. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. La Guerra de Malvinas confundió a la sociedad argentina, mezcló una inobjetable reivindicación histórica con la desesperación del régimen militar que jugaba su última chance de tutelar la transición política hasta la democracia. Por unas semanas, apoyados por la televisión y la propaganda oficial, la dictadura creyó que estaba a salvo. La miopía castrense terminó de confundir las cosas. Galtieri pensó que la diplomacia del canciller Nicanor Costa Méndez serviría para lograr el apoyo de los Estados Unidos. El dictador hizo el siguiente cálculo: si la Casa Blanca respaldó la represión ilegal, ¿cómo no haría lo mismo con la Guerra de Malvinas? Con esta lógica suicida, Galtieri inflaba su pecho y hacía discursos nacionalistas. En el ataque, en las trincheras, estarán cantando juntos con nosotros el himno nacional argentino. En el Día de la Patria, buenos días. Obviamente, equivocó la maniobra y Estados Unidos demostró cuáles eran sus intereses permanentes. La Casa Blanca envió al general Alexander Haig a Buenos Aires para sondear un eventual acuerdo diplomático y luego coordinó con Margaret Thatcher cómo Inglaterra recuperaría las Islas Malvinas. El final era cuestión de días. Todo terminó cuando Juan Pablo II llegó a Buenos Aires. El Papa quería terminar la guerra, que ya era un sangriento monólogo inglés, a costa de la sangre de miles de soldaditos argentinos. Galtieri, ahogado en alcohol y sin espacio político, aceptó los consejos del Vaticano y ordenó la rendición. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. La derrota quebró el embrujo, el dolor, la amargura y el odio terminaron con la acción psicológica de la dictadura y la gente, desafiando a la represión, salió a la calle. El régimen tambaleaba, boqueaba, agonizaba. Galtieri fue sucedido por Vignone, un general de aspecto sombrío, acusado de haber violado los derechos humanos cuando fue director del colegio militar. El último dictador argentino sabía que no tenía espacio ni tiempo político para relanzar el proceso que se había iniciado en 1976, y entonces se fijó una sola misión corporativa: evitar que la democracia juzgue a los responsables de la represión ilegal.
El contexto histórico jugaba en contra de las aspiraciones de Viñone. La sociedad reclamaba por justicia y las madres de Plaza de Mayo eran una causa apoyada por los medios y la opinión pública. Pese a la campaña electoral, a los discursos de los candidatos, los militares exigían un compromiso político destinado a evitar que la represión ilegal fundamentara el juzgamiento de las Fuerzas Armadas. El mensaje fue claro: si revisan todo el pasado, levantamos los cuarteles. Con esta imposición de la dictadura, destinada a preservar a los cuadros medios de las Fuerzas Armadas y a forzar solo el juzgamiento de las cúpulas castrenses, Raúl Alfonsín asumió la presidencia una luminosa mañana del 10 de diciembre de 1983, con la gente en la calle y la esperanza en el corazón. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Aún quedan heridas abiertas y la posibilidad de condenar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. El Parlamento anuló las leyes de punto final y obediencia debida, y ahora todo quedó en manos de la Corte Suprema. No se trata de reclamar venganza, se trata simplemente de administrar justicia.